voy a estar acá, voy a apagar mi cámara para no generar interferencia por el momento, Ya, pero cualquier cosa, estoy acá. ya, perfecto. Hola a todos, como dijo Alejandro, yo soy Alejandra Zen, soy la asesora vocacional del preuniversitario. Un poquito la idea de hoy día es que revisemos los beneficios estudiantiles, ¿ya? ¿Qué son los beneficios estudiantiles? ¿A cuáles puedo optar? ¿Cómo puedo optar a estos beneficios también? Y cuáles son más o menos la estructura o los pasos que siguen a partir de la postulación que puedo realizar en esta semana, ¿ya? Lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué beneficios conocen? ¿Conocen algún beneficio? ¿Ninguno? ¿Más Yo o menos? ninguno. ¿Usted ninguno? Perfecto. ¿Alguien más? Yo tampoco ninguno. Ninguno. Tampoco. Tampoco. Yo no los estoy viendo, pero los escucho, ¿ya? Así que igual cualquier cosa, abran su micrófono y me van interrumpiendo, ¿ya? Porque como no los estoy viendo, no puedo ver efectivamente si alguien levanta la mano o no, ¿ya? Yo voy a Entonces, estar atento, Alejandra, para perfecto. ordenar intervenciones. La idea es que en el Skype hay una manito que la puede levantar y ahí yo les doy la palabra Ya, ahí tú me interrumpes ir ordenando. entonces. De todas maneras, hay un chat en el cual pueden ir dejando preguntas que le vayan surgiendo y después los vamos respondiendo a lo largo de la presentación o interrumpimos también, ¿ya? Sí, no tengo ningún problema. Vamos entonces a empezar a hablar de los beneficios estudiantiles, ¿ya? Esta charla se enfoca en los beneficios estudiantiles que son otorgados por el gobierno, ¿ya? Cada universidad tiene también sus propias becas, por ejemplo, o de repente algunas, las menos, algún tipo de crédito o tipo de pactación en el fondo en cómo poder pagar mi año académico, ¿ya? Nosotros en este caso nos vamos a enfocar en los beneficios estudiantiles otorgados por el gobierno, ¿ya? Podemos encontrar dos tipos, las becas y los créditos. Vamos a revisar primero las becas. Denme un segundo. Ahí. Entonces, ¿qué es una beca? La beca, como dice ahí, es un apoyo económico que en este caso entrega el Ministerio de Educación o el gobierno para poder financiar parte o el total de mis estudios, ¿ya? Cubriendo el arancel anual de la carrera. Aquí quiero hacer una salvedad. Cuando uno dice arancel, tenemos dos tipos de aranceles. Uno que es el arancel referencial y otro el arancel real, ¿ya? El arancel referencial es un poco, es una especie como de estudio de mercado, si se puede decir de alguna forma, en donde se le asigna un valor a esta carrera en esa universidad en específico, ¿ya? Y el arancel real es justamente lo que a mí la universidad me cobra, ¿ya? Entonces, tenemos esos dos tipos. En general, tanto las becas como los créditos cubren el arancel referencial, ¿ya? Ahí después vamos a ver, podemos hacer unas mezclas entre algunas becas y algunos créditos para cubrir el arancel real de la carrera, ¿ya? Entonces, como les decía, las becas en general cubren este arancel referencial de la carrera y en algunos casos, algunas becas incluyen también el costo de la matrícula, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué becas incluyen el costo de la matrícula? La beca vocación de profesor. Esa, para los que quieren estudiar pedagogía, les cubre el arancel y les cubre también el costo de la matrícula. Entonces, dentro de las becas tenemos estos dos tipos de becas que tenemos acá. Las becas complementarias, las vamos a destacar, y las becas de arancel, ¿ya? Justamente como dice su nombre, becas de arancel hacen referencia al costo del arancel y las becas complementarias a otro tipo de ayuda que se puede prestar desde el gobierno, ¿ya? Vamos a seguir. Entonces, estas son algunas de las becas de arancel que entrega el gobierno. La beca Bicentenario, beca Juan Gómez Millas, Nueva Milenio, beca para hijos profesionales de la educación, beca Vocación de Profesor, beca que en su momento se llamaba Puntaje Prueba de Transición para la Admisión Universitaria,
Ahora lo más probable es que la vayan a cambiar por beca puntaje por PAES, en el fondo. Beca excelencia académica, beca excelencia técnica, que es para los colegios técnicos, beca para hijos de profesionales de la educación y becas de reparación. ¿Ya? Ale, Dime. Don Sebastián tiene una consulta. Tiene que abrir el micrófono para hacerlo. Sí. Sí, no, una pregunta. Toda esta beca, ¿tú nos vayas a mandar como la presentación o le vamos sacando foto a la presentación? Yo creo que Alejandro quizás se puede enviar después algunas partes o la presentación Sí, completa, no sé. sí, podemos enviarle la presentación, no hay ningún problema. La vamos a subir a esta misma sala o la podemos enviar por correo también a quienes así lo Eso, por deseen. correo, y así uno pone más atención, porque si no uno va a estar escribiendo o tomando fotos. No, ningún problema. Ahora, si hay Ya, alguna opción, o sea, alguna diapo que le guste, se puede sacar una fotografía también, pero no tiene sentido. ya, ok, gracias Alejandro. Ok. Cada una de estas becas va apuntada a distintas o distintos focos, ¿ya? La excelencia académica es para, por ejemplo, colegios subvencionados o estatales, para aquellos alumnos que están dentro de un porcentaje de excelencia académica de su generación, ¿ya? La beca vocación de profesor es para todos aquellos que quieran estudiar pedagogía y así, etcétera. ¿Ya? Cada una, en el fondo, va teniendo distintos requisitos, ¿ya? Yo igual siempre les recomiendo, y lo vamos a ver después al final, que cuando uno postula, aunque sepa que quizás no va a cumplir algún criterio, de igualmente postula todo, ¿ya? Porque en el fondo lo peor que nos pueden decir es que no nos van a dar el beneficio. Entonces, siempre es mejor postular a todo y después ver efectivamente a cuáles yo puedo acceder. Luego tenemos las becas complementarias, ¿ya? En este caso es la beca de alimentación. ¿En qué consiste? En algunas universidades consiste en la famosa tarjeta Junaed, que se le da a los alumnos y se recarga mes a mes con un monto de dinero, y ellos lo pueden ocupar para comprar alimentos en la misma universidad o incluso ir a un supermercado y comprar los alimentos, ¿ya? En otras universidades hay becas de alimentación de la misma universidad, con casinos de la universidad, con cafeterías de la universidad, ¿ya? Esta beca, en el fondo, claro, como dice acá abajo, se obtiene al obtener alguna de las becas anteriores, ¿ya? Por eso son becas complementarias, porque complementan aquella que va hacia el arancel. Pasamos ahora a los créditos, ¿ya? Los créditos en el fondo, ¿qué son? Es al igual que un crédito que otorga un banco, estos son préstamos que ayudan a cubrir el costo de los estudios, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia quizás con un crédito que yo puedo sacar en la universidad? Es que mi aval es justamente el Estado, ¿ya? O sea, se hace con recursos estatales, ¿ya? O sea, no necesito, por ejemplo, algún aval que diga que si yo no pago, él va a pagar, porque la figura de aval, en el fondo, la toma el Estado, ¿ya? Tenemos dos tipos de créditos que se otorgan en dos modalidades diferentes. Una es en UTM, que es la unidad tributaria mensual, o en UF, que es la unidad de fomento, ¿ya? Que por lo general ambas modalidades tienen, y la gracia es que tienen un interés anual del 2%, ¿ya? A diferencia quizás de algún crédito que puedo tener en un banco, en donde el interés puede ser mayor, ¿ya? A diferencia de las becas de arancel o las becas complementarias, los créditos se deben devolver, ¿ya? O sea, yo debo devolver ese dinero o esos recursos una vez que yo egresé y me titulé, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, acá está, entre 10 hasta 20 años, ¿ya? Va a depender del tipo de crédito que obtuve o al que yo quiero tener, ¿ya? Y va a depender también del valor de la deuda justamente que voy a tener, ¿ya? Los créditos, al igual que las becas, uno las puede solicitar en cualquier momento de la carrera, ¿ya? Quizás yo el primer año no necesito un crédito, no necesito una beca porque quizás tengo de dónde poder pagar mi carrera, ¿ya?
Eso no quiere decir, claro, quizás el segundo año ya no voy a tener porque, no sé, mis papás no tienen trabajo, por ejemplo, o alguna situación económica complicada. El segundo año yo de igual forma puedo postular a las becas y a los créditos nuevamente y ocuparlos, ¿ya? Esto es importante. El monto anual que uno debe pagar una vez que ya egresó y se tituló va a depender siempre de los ingresos anuales que uno tenga, ¿ya? Por lo general, ese monto va entre los 5 y el 10% de mi sueldo, ¿ya? Esto es importante porque año a año, una vez que yo egresé, me titulé y comencé a trabajar, año a año me van a ir pidiendo renovar o enviar información sobre mis ingresos, ¿ya? Y ellos entonces me van a devolver, me van a decir, esta es la cuota que debes pagar, ¿ya? Sobre todo en el caso de, lo vamos a ver, el Fondo Solidario. El crédito con garantía estatal, el CAE, tiene otras modalidades de pago. Por favor, me interrumpen si voy muy rápido. Yo tengo una pregunta, Dime, Alejandra. voy a devolver. Eh, uno, ok, termina la carrera, ¿cierto? ¿Mm? Yo con crédito, pero suponte que no encuentras trabajo al primer año o al segundo año, no sé. ¿Desde qué momento empieza? ¿Inmediatamente al terminar o te dan como años de gracia? ¿Cómo Sí. funciona eso? Hay unos años de gracia, por decirlo de alguna forma, que si no me equivoco está en el tercer año, 18 meses más o menos. A los 18 meses, ellos, tanto la comisión ingresa en el caso del CAE o la universidad en el caso del Fondo Solidario, deberían contactarse conmigo. Lo más usual en estos tiempos es por mail, pero puede ser también por carta en el fondo, donde me avisan que desde el siguiente año empieza el cobro de mis cuotas o por CAE o por Fondo Solidario, ¿ya? Si yo en esos 18 meses no he podido encontrar trabajo o no estoy trabajando, en la misma carta nos dice los pasos a seguir. Nos dicen, por ejemplo, si ustedes se encuentran sin trabajo, por favor envíe X documento a esta dirección o venga a dejar X documento a esta dirección. Y entonces así yo respaldo que en este momento no tengo ingresos para poder pagar esa cuota que me están solicitando. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, 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 no sé si quedó claro ahí. parece que sí. Entonces, vamos a pasar ahora al Fondo Solidario de Crédito Universitario. ¿Ya? Como dice el cuadro, dice, cubre parte o total del arancel referencial, ¿ya? O sea, este arancel que dicen que costaría la carrera a la que yo estoy ingresando. Otro punto súper importante es que sirve para universidades tradicionales, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo lo quiero ocupar en la Universidad de los Andes o en la Universidad del Desarrollo, no me va a servir porque ellos no trabajan con este fondo, ¿ya? O sea, me sirve para, por ejemplo, la Universidad de Concepción, la USACH, la Católica, la Universidad de Chile, por ejemplo, etc. ¿Ya? Debo obtener en las pruebas, en las PAES, hasta el año pasado en PDT eran 475 puntos, ¿ya? Lamentablemente hasta el momento que realicé la presentación, aún no estaba todavía determinado el puntaje mínimo para poder optar al Fondo Solidario, ¿ya? ¿Por Según qué? la nueva Porque escala. la nueva escala. Porque finalmente todos estos fondos solidarios, becas, créditos, se tramitan a través de una ley. Entonces, tanto la comisión ingresa como la página de beneficios estudiantiles están esperando que esa ley se tramite para poder liberar en el fondo, entre comillas, cuánto es el puntaje necesario, ¿ya? Hasta el año pasado, en PDT, eran 475 puntos, ¿ya? Y lo último, claro, este fondo solidario se presta o se paga de acuerdo a la UTM, ¿ya? La unidad tributaria mensual. Alejandra, tengo una Mm, pregunta, que puede ser la pregunta de los de de varios. muchos que están acá. Sí. Si entiendo bien, pues más que nada es una reflexión, si entiendo bien, el arancel referencial no necesariamente va a ser el arancel total. Por Sí, lo tanto, justamente. voy a inventar.
hipotético. Ingeniería, supongamos que sale 4,5 millones en la Universidad de Chile. Estoy poniendo un ejemplo. No sé si es así, pero supongamos que ese sea el valor. Yo voy como cualquier mortal y no voy sin nada. Y el arancel referencial es el que ellos dicen, mira, vale 4,5 millones, pero nosotros consideramos que el arancel referencial son 4 millones. Eso significa que ellos van a cubrir hasta 4 millones, ¿es cierto? Sí, ¿Sí? justamente, ellos Y por- cubren 4 millones y me quedarían estos 500.000 pesos, un poco, y ahí está la gracia, que los puedo cubrir yo para no, por ejemplo, endeudarme más, o puedo hacer una combinación entre el fondo solidario, que me cubre los 4 millones, y el CAE, por ejemplo, ¿ya? O puedo ocupar el fondo y alguna beca, también es ok. posible. Y la beca me termina como de cubrir en el fondo esta diferencia. ¿Y esa información de arancel referencial, dónde la podemos encontrar eventualmente? Mira, yo la última vez la encontré en el DEMRE, si no me equivoco, DEMRE, Ok, o en la página de ingreso a las universidades, que se me fue el nombre, ok, pero es la misma página en donde los chicos se inscribieron en la prueba. ok, perfecto. Ahí Esa mismo era... hay un apartado, así que ahí ok. también pueden encontrar, se baja un Excel, que es una sábana gigante con todas las universidades tradicionales y no tradicionales o privadas, y centros de formación técnica también, etcétera. Ok, si es préstamo en UTM, eso me imagino que significa que está incorporando la variación del IPC, ¿sí o no? Sí, Claro, porque la justamente. UTM está... Sí, esa es como, ahí es donde ellos van como ganando, entre comillas. Claro. Después tenemos el crédito con garantía estatal, ¿ya? Que como decía en un comienzo, la gracia de el CAE es que justamente mi aval o mi garantía es el Estado, ¿ya? Esta diferencia al otro cubre parte o total también del arancel de referencia, ¿ya? O sea, pasa lo mismo. También, al igual que el fondo solidario, lo puedo ir complementando con becas o con el mismo fondo solidario, por ejemplo, ¿ya? A diferencia del fondo solidario, el CAE sirve para todo tipo de institución de educación superior que esté acreditada, ¿ya? Si yo a la universidad que quiero ingresar no está acreditada, no me va a servir el fondo con garantía estatal, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Cómo ustedes pueden saber qué universidades están acreditadas? Por lo general, cuando uno baja las mallas de las universidades, abajo tienen el logotipo de Acredita, que es la organización que acredita a las universidades, ¿ya? De todas formas, hoy en día son muy poquitas las universidades que no están acreditadas. Pero ponte tú, todas las que universidades como la Universidad del Desarrollo, Universidad de los Andes, Diego Portales, todas esas deben estar acreditadas, ¿no? Sí, todas las que usted nombró, de hecho, están acreditadas. Ya, ¿Cuáles no estaban acreditadas, por ejemplo, hasta la última vez que yo revisé? La Universidad Gabriela Mistral, por ejemplo. Esa es una universidad que no está acreditada. Y si de hecho uno ingresa a la página de esa universidad, tampoco están en el sistema de admisión del CRUCH, en el fondo. pero Ellos uno si tienen, quiere ver, se tiene que meter a acredita.cl. o de hecho, mucho más fácil, si a uno le interesa una universidad, uno ingresa a la universidad y por lo general en alguna parte tienen un banner que dice así como estamos acreditados o tienen el logo. Ya, Yo creo que eso es mucho más sencillo porque de repente la página de Acredita tiene organización, es como más de empresa. Entonces, la universidad en sí, por lo general uno ingresa o abajito o arriba, dice acreditada y dice los años de acreditación también. ¿Ya? Que eso, aprovechando, también es importante. Las universidades tienen un máximo de 7 años para ser acreditadas, ¿ya? Entonces, mientras más años aparezca que están acreditadas, es porque cumplen con mayores estándares, ¿ya? Entonces, si yo voy a una universidad y veo que tiene 7 años de acreditación, es porque cumplió con todos los estándares que solicita tanto el gobierno como las empresas de acreditación, ¿ya? Si quizás tengo 2, es porque no estaba cumpliendo con mucho. Eso es como un dato también que les puede servir, ¿ya? Al igual que el Fondo Solidario, el CAE también tiene un requisito de puntos, ¿ya? También está en escala PDT,
por lo mismo que les mencionaba anteriormente, ¿ya? Y que hasta el año pasado eran 475 puntos. El CAE también tiene un requisito, por ejemplo, por A, B o C motivo, yo no pude cumplir con esta cantidad de puntos. También hay un, se me olvidó la palabra. También hay un requisito, perdón, de puntaje NEM en el fondo, ¿ya? Que es de promedio de enseñanza media, que tiene que ser superior a 5,31, ¿ya? Entonces, tengo que cumplir al menos con uno de los dos, o tener 475 puntos como promedio, o tener 5,31 en mi resultado de los 4 años de colegio, ¿ya? Y como mencionábamos también, este crédito es el que se paga en UF, ¿ya? Ellos, en el fondo, la UF va cambiando día a día, ¿ya? Entonces, yo cada vez que ingrese mes a mes a pagar mi cuota, el precio de esta cuota va a ir subiendo un poquitito también. Ahí terminamos con los créditos. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los créditos, algo que quizás no haya quedado tan claro. Yo tengo una pregunta, pero con las becas. Dime. Ya, porque, por ejemplo, me adjudiqué una beca. Ya, ¿esa beca es solo por el primer año? En general, son becas que cubren, voy a decir 5 porque es el promedio de una carrera profesional, en el fondo. Cubren los 5 años de la carrera, ¿ya? Si yo por A, B o C motivo repruebo algún ramo, por ejemplo, y eso implica que yo me demore un año más en egresar, o sea que en vez de 5, o sea que en 6 años mi carrera, ese sexto año lo tengo que cubrir yo, ¿ya? Para esto algunas universidades han creado algunos sistemas, alguna especie como de créditos o becas complementarias que cubren este último año, ¿ya? Pero en teoría, este último año lo tendría que cubrir yo. Entiendo. Don Sebastián tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, no, era que era la postulación del paso a paso de los créditos, pero ahí lo vamos a ver. Sí, Sí, Viene está ahora. dentro de la presentación. Sí. sí, vienen en un ratito. Entonces vamos a pasar ahora a otro beneficio, que es la gratuidad, ¿ya? Que es un beneficio que se está dando, si no me equivoco, hasta hace unos 5 años, ¿ya? Quienes pueden optar a la gratuidad son quienes cumplan con los siguientes requisitos. Provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país, ¿ya? ¿Cómo uno sabe si está en el 60% de menos ingresos del país? A través del registro social de hogares, ¿ya? Que, como dice su nombre, es un registro de los hogares de Chile en donde uno, como dueño de casa, sobre todo para los chicos, ingresa los montos de ingresos económicos del hogar y en base a eso a mí me van ordenando, ¿ya? Entonces, para poder optar a la gratuidad hay que estar en el 60% de menos ingresos. 2, debo matricularme en alguna institución adscrita a gratuidad, ¿ya? No todas las universidades que participan del proceso de admisión están adscritas a la gratuidad, ¿ya? Entonces eso es súper importante que uno averigüe, pregunte en internet también, y lo vamos a ver, hay una lista de las universidades que están adscritas a la gratuidad, ¿ya? Importante también que es solo para carreras de pregrado en modalidad presencial, ¿ya? Yo sé que después del 2020 uno dice presencial, es como medio extraño porque todavía hay universidades que hacen clases online, pero un poco va a la idea de que no es algún sistema de estudios completamente online, ¿ya? Sino que tiene algún factor presencial. El tercer requisito es no contar con ningún título profesional previo o grado de licenciatura, ¿ya? Tanto nacional como internacional. Y 4, tener la nacionalidad chilena, ¿ya? Y si uno es extranjero, tener la residencia o la permanencia definitiva en, en Chile, ¿ya?
Ahora se va a ver pequeño, pero estas son algunas de las universidades adscritas a la gratuidad, ¿ya? Tenemos universidades, tenemos institutos profesionales y centros de formación técnica, ¿ya? Institutos profesionales, por ejemplo, los más conocidos son el DUOC UC y INDECAP, ¿ya? Centros de formación técnica, bueno, también tenemos el INACAP y hay algunos también de las regiones, ¿ya? Y en cuanto a universidades, tenemos toda esta lista. Por lo general, las tradicionales están acá. Por ejemplo, acá está la Católica de Chile, Católica de Valparaíso. Un poquito más abajo, si no me equivoco, está la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile también, las Católicas del Norte. Y tenemos algunas privadas, como por ejemplo la Diego Portales, la Finisterra, la Técnica Federico Santa María también, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que ustedes vayan revisando justamente qué universidades son en las que yo puedo aplicar o no la gratuidad. ¿Alguna duda con la gratuidad? No, que yo digo, no hay por dónde la gratuidad. Pues. Sí, pero la verdad es que uno nunca sabe las vueltas que da la vida, entonces siempre es bueno también saberlo. Porque al igual Ok. que los créditos y las becas, si yo, por ejemplo, estoy en el tercer año de mi carrera y por ese motivo ya no tengo cómo pagar mi carrera, también puedo optar a una gratuidad, haciendo este mismo proceso de postulación. Claro. Ahora vamos a ir al paso a paso justamente, ¿ya? Primero vamos a ver el paso a paso de la postulación, ¿ya? El primer paso que tengo que hacer, y es en el periodo en que nos encontramos, es completar el formulario FUAS, ¿ya? Que en el fondo tiene antecedentes académicos, datos e ingresos del grupo familiar. Entonces yo tengo que completar eso primero. Luego de eso viene una etapa de que le pusimos nivel socioeconómico, ¿ya? Que es en el fondo el Mineduc, informa qué requisitos cumplo yo, ¿ya? Me va a informar si yo cumplo los requisitos, por ejemplo, para la beca vocación de profesor, para la beca bicentenario, para el fondo solidario, para el CAE. Me va a decir, usted podría optar a estos requisitos, ¿ya? Y también me va a indicar si voy a necesitar presentar información de respaldo, ¿ya? ¿Qué información de respaldo podría necesitar? Por ejemplo, las liquidaciones de sueldo, si recibo alguna manutención, algún arriendo, por ejemplo, mis papás, también quizás ellos me pueden pedir esos documentos, ¿ya? Luego viene la preselección, que es, bueno, aquí le pusimos prueba de transición, se nos pasó, pero es post prueba PAES, ¿ya? Es una nómita donde me dicen efectivamente qué beneficios yo puedo optar. Una vez que ya salieron mis resultados, me va a decir, usted por puntaje puede optar a este y este crédito, o a esta y a esta beca, o se le adjudica solo esta beca o este crédito, ¿ya? Es importante, sí, aquí las cosas como que se dividen un poco. Para poder ver los resultados del CAE, el crédito con aval del Estado, tengo que ingresar, valga la redundancia, a ingresa.cl, ¿ya? Que es la comisión encargada de entregar el crédito, ¿ya? Entonces, para becas y fondos solidarios, tengo que meterme a la misma página de beneficios estudiantiles, y para crédito con aval del Estado, a ingresa.cl, ¿ya? Y el último paso, final, es el de la matrícula, ya que es una vez que yo en el fondo formalizo que me voy a matricular en una universidad, en una carrera, y presento los antecedentes que me pidieron en este paso de acá arriba, ¿ya? Alejandra, Dígame. cualquier persona puede postular al CAE, por ejemplo, si mi hija quiere estudiar medicina en la Universidad de los Andes, Uh-huh. ¿yo puedo postular al CAE? Sí, no hay ningún problema. Y te prestan la plata y la niña entra a la universidad y bla, bla, bla. Si cumplo con los requisitos, sí, me lo dan, y yo al matricularme digo, me voy a matricular, y me van a preguntar cómo va a pagar. Usted tiene que decir, mi hija o ella dice, tengo el CAE, y ellos buscan en el sistema y les va a aparecer. Claro, pero si yo postulo al CAE,
ellos van a decir, ya, yo le presto a la señorita tanta plata para el año 2023. Claro. Y ellos se lo pagan directamente a la Universidad de los Andes. Claro, ellos, el banco, porque una vez que uno ya formaliza la matrícula, después a ella le van a decir, tienes que ir a firmar a X banco, vamos a decir Banco del Estado, por ejemplo. Entonces ella Ya, va, firma en el Banco del Estado, en el fondo del CAE, y es el Banco del Estado el que se encarga de pagar a la Universidad de los Andes. perfecto, ¿Ya? ahí te caché, ya. Ahí ustedes, por ejemplo, solo tendrían que pagar la diferencia, si es que existiera, entre el arancel de referencia y el real. Y que lo más probable va a quedar una cola. Justamente, que es eso lo que uno tiene que pagar. Alejandra, yo tengo otra pregunta, pero por Sí. ejemplo, el CAE no está sujeto tanto a la condición socioeconómica, sino más bien requisitos más que el puntaje mínimo de postulación, o también está sujeto a la condición socioeconómica. Mira, en el papel dice que no está sujeto a la condición socioeconómica, ¿ya? Que está sujeto en el fondo a los requisitos de más de puntaje, de NEM en el fondo, etcétera, ¿ya? Pero particularmente ese, ¿no? El Fondo Solidario. Sí, se supone que, por eso digo, por papel, se supone que todos podemos optar a ese CAE, ¿ya? Ahora, he visto gente que de repente queda fuera del CAE, pero uno igual puede apelar, y cuando apela, por lo general, casi siempre se termina otorgando el CAE. ¿Y el CAE qué porcentaje de interés tiene? Tan bueno como el solidario, ¿cierto? Sí. Creo que sí, creo que va como en el 2%, si no me equivoco, porque le Ah, hicieron ahí un reajuste también. Ya. Ahora vamos a ver el paso a paso del FUAS, o sea, de esta primera parte de acá arriba. En el fondo, ¿cómo tengo que completar esto? Entonces, Disculpa, ¿y esto sí, el tema del CAE, desde cuándo hay que generarlo o solicitar algo? ¿Esto a partir de enero, febrero? no, el CAE se hace ahora. Empezó si no me equivoco, el 5 de octubre y el plazo para postular termina el 26 de octubre. O sea, estamos súper atrasados. O sea, yo no diría que atrasado, yo creo que están en el tiempo. Ah, perfecto, ya. Sí. no, Del sí, 5. no es por orden de llegada, es un espacio de tiempo que digamos, se puede postular cualquier día, lo importante es que esté dentro del periodo, digamos, pero ¿Y no es se hace por... todo por internet? Sí, Todo por internet. ¿Y eso en qué es? ¿En ingresa.cl? No, ahora lo vamos a ver. Es en Ah, ya. beneficiosestudiantiles.cl, ¿ya? Uno ingresa a beneficiosestudiantiles.cl y va a haber un cartel gigante que dice FUAS. Entonces, Ah, pincho ahí y me va a llevar al primer ingreso, ¿ya? Como toda plataforma, el primer ingreso me va a pedir validar, en este caso, ojo que tiene que ser con los datos de los chicos, ¿ya? espere, ¿cómo se llama? Www.beneficios. Beneficiosestudiantiles.cl. Beneficiosestudiantiles.cl. .cl, sí. O también puede googlear FUAS en Google y también lo va a llevar. Ya, ahora la pregunta es, ¿cuánto es lo que tú pides de préstamo si no sabes a dónde va a ir tu hija y todo? Por lo general, siempre el primer año se pide 100%, ¿ya? Ah, hay como un Eh, tope. claro, va en porcentajes, ¿ya? Entonces Ya, uno, por lo general el primer año, le asignan ese porcentaje. Todos los años, al momento de renovarlo, ella va a poder poner, así como por ejemplo, este año no necesito el 100%, necesito el 50%. Y ella puede ya, poner 50%. Si no pone nada, el banco asume que necesita el 100%. ya, ok. ¿Ya? Entonces, volviendo a la completación del FUAS y el paso a paso. Una vez que ingreso a beneficios estudiantiles, pincho el banner de FUAS y me va a pedir hacer mi registro de primera vez de ingreso. ¿Ya? Que tengo que tener a mano por lo general es mi carnet de identidad. ¿Ya? Ahí ingreso, me va a pedir cambiar la contraseña por alguna contraseña mía. Lo ideal es que ustedes tengan una contraseña que no se les olvide, ¿ya? Entonces, en primera instancia se me va a desplegar un formulario general, ¿ya?
con datos más bien generales de mis estudios, antecedentes míos quizás más relacionados a la salud, etc. Y luego vienen los antecedentes del alumno o del postulante, ¿ya? Luego de eso me va a pedir los datos familiares. ¿Qué son los datos familiares o del grupo familiar? Son todas las personas que viven en la casa conmigo, ¿ya? No sé, yo puedo vivir con mi mamá, con mi papá, pero también mi tía o mi primo y mis 2 hermanos. Tengo que poner a todos aquellos que viven conmigo, ¿ya? Una vez que yo ingreso detalladamente a cada uno de los integrantes, el siguiente paso van a ser los ingresos familiares, ¿ya? Que justamente le puse acá un asterisco que dice, se calcula el promedio mensual de ingresos de todo el 2021 y hasta septiembre de 2022, considerando los montos de dinero percibidos por cada integrante de tu hogar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi mamá gana un sueldo, mi papá gana un sueldo, pero ni yo ni mi hermano, por ejemplo, tenemos sueldo, uno en estos dos pone 0, ¿ya? Las indicaciones para realizar estos cálculos van a estar disponibles en el mismo formulario, ¿ya? Y adicionalmente, cada columna detalla el tipo de información que debe ingresar, ¿ya? Porque justamente como yo les decía, en una parte van a estar los ingresos por concepto de trabajo, conceptos de ingresos por arriendos, por ejemplo, por empresas, si mi papá o mi mamá trabaja honorarios, también va a haber una columna para eso, etcétera, ¿ya? Alejandra, Dime. Isidora levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Puede preguntarnos más, Isidora. Sí, es que yo estaba postulando, o sea, estaba haciendo el formulario y efectivamente me pidieron el promedio de las notas de cuarto medio, pero yo todavía no cierro el año, entonces coloco como un promedio del que yo creo que tengo por ahora y después Sí. ellos como lo revisan efectivamente así al final del año. Sí, ellos en el fondo, ahora uno debe poner un promedio más o menos estimado de lo que yo sé, ¿ya? Por lo general uno sabe cuál es su promedio de primero a tercero medio y el colegio debería tener por ahí guardada alguna tabla quizás o en alguna parte en estas aplicaciones nuevas que tienen los colegios, SchoolTrack, SchoolNet, aparece el promedio. Entonces ahí yo puedo poner un aproximado y después, una vez que se cierran las actas de cuarto medio, que es en alrededor de noviembre, diciembre, y ya los colegios informan sus egresados y sus promedios, la misma plataforma en el fondo lo corrige, ¿ya? Pero es como para tener un aproximado. Ya, muchas gracias. De nada. Y luego de los ingresos familiares y de yo poner todos los ingresos, finalizo, ¿ya? Es importante al finalizar, a ustedes les va a aparecer un certificado de su postulación, ¿ya? Que va a decir a qué postularon, los ingresos de la familia, entonces es muy importante que ustedes eso lo guarden como respaldo, ¿ya? Lo descarguen, lo dejen en su computador, lo pueden imprimir también, ahí ustedes ven, quizás alguno tiene alguna carpetita con todos los papeles, etcétera, ¿ya? Pero es importante que al momento de finalizar justamente, ustedes les aparezca este certificado, que es un papel blanco con el logo del gobierno de Chile, si no me equivoco, en la parte izquierda arriba, una tablita al medio y arriba con las becas y créditos a los que postulé también, ¿ya? Como les decía, yo igual recomiendo siempre postular a todas las becas, a todos los créditos, ¿ya? Porque en el fondo es el sistema el que después me va a discriminar y me va a decir, no, no estudiaste estudiar, no estás postulando a pedagogía, no te matriculaste, no puedes ocupar esto, no cumples con el promedio, esto tampoco. Entonces es mejor siempre completarlos todas, completamente todas las becas y todos los créditos, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto al FUAS y su paso a paso? No, yo creo que en términos generales está bien. Ahora hay que meterse nomás a mis a beneficios estudiantiles y ahí cachar, porque me imagino que también debe ser bien intuitivo. Sí, sí, es bien intuitivo y también en la misma página, para los que quizás son más temerosos, hay un paso a paso también, como con pantallazos de
las páginas y de los pasos, y así Ok. yo lo puedo tener quizás, si soy más temerosa, lo puedo imprimir, lo puedo tener al lado e ir comparando con lo que me aparece. Una pregunta en forma paralela. Alejandra, ¿tú eres profesora? ¿Tú te dedicas solamente a hacer este tipo de charla? Yo soy psicóloga educacional. Hace un tiempo he estado trabajando en asesorías vocacionales. Ya llevo un buen rato, unos 5 o 6 años con el preuniversitario, y también trabajo en otras partes. Ah, ya. O sea, tú eres asesora vocacional y nos diste esta charla un poco para orientarnos. Claro, sí, porque dentro de lo que uno trabaja en asesorías vocacionales también justamente está este tipo de cosas, Perfecto. que Ok. son muy importantes. Muy amable, gracias. ¿Alguna otra consulta con respecto al FUAS y su paso a paso? Una pregunta. Dígame. Si una carrera de medicina, por ejemplo, vale ¿cuánto el arancel? ¿7 millones? ¿6 millones? Más o menos, sí, depende de la Ya. universidad, pero sí. Supongamos que sean 7 millones. Ujú. Y el alumno estudia 6 años. Uno diría, si congelamos los precios, 6 por 7, 42, uno diría, la carrera me cuesta 42 millones, ¿no es cierto? Claro. Ya, pero obviamente hoy día va a costar 7 millones, el próximo año va a costar 8, el próximo 9, ya. Supongamos que la carrera, si uno la pagara, hubiera pagado 55 millones. Ujú. Ya. Pero si uno pide el CAE, ¿cuánto sales pagando? Todavía tengo duda con eso. Ya, es que ahí va a depender finalmente de cuánto es el porcentaje que le asignan, ¿ya? Porque puede ser que el primer año, por ejemplo, usted postule por el 100%, pero le van a asignar el 50%, ¿ya? Podría ser. Entonces, va a depender un poco de ese porcentaje, y también esta diferencia también que hay entre el arancel de referencia y el real. Ahí también, eso también juega. Entonces, claro, no le puedo decir así como, claro, de estos 55 millones va a pagar 3 millones, ¿ya? No le puedo asegurar así fehacientemente eso, ¿ya? Porque va a depender de los porcentajes y también de esta diferencia de los aranceles. Ahora, así como raya para la suma, finalmente uno lo termina pagando igual, porque a los 18 meses yo tengo que empezar a pagar ese crédito. Entonces, claro, no lo va a pagar el papá o la mamá, sino que lo va a pagar ella o él en este caso. Perfecto. Oye, y otra pregunta. Si uno quisiera pagar la carrera completa, ¿existe ese modo? Para pagar, por ejemplo, el primer año hasta el quinto, Claro, es decir, ¿sabes qué? Viene la UF alta, no sé si voy a tener plata más adelante, tengo 40, 30 millones guardados, voy a pagar la carrera completa. ¿Existe ese modo también? ahí ya entra el modo funcionamiento de cada universidad. Yo Ya. sé que al menos el año a año en las universidades sí se puede pagar al tiro. En No, no, marzo pago claro. hasta diciembre, en el fondo. Pero ya la modalidad de los 5, los 6 o los 7 años en caso de medicina, ahí tendría que verlo con la universidad directamente. Ya, ok. En términos generales, don Sebastián, uno puede pagar el año anticipado y por lo general ahí le ofrecen algún tipo de descuento por año. Pero la modalidad de toda la carrera, yo al menos nunca la he visto en la experiencia que tengo. Ya, ok. Es que igual es Ya. arriesgado para usted, porque imagínese que el segundo año se arrepiente y ya no quiere estudiar medicina, no, un problema más o menos, así que De más, de más, de más, de más. no le Sí, aconsejo, Ya, digamos, pero tenía la esa... duda, tenía la duda. en preguntar no hay engaño, dicen por ahí. Ya, yo igual tengo acá algunas como preguntas frecuentes que podrían aparecer. ¿Hasta cuándo se postula? Hasta el 26 de octubre, ¿ya? En algunos años han dado igual algún plazo extra, pero este año no estamos seguros de que ese plazo extra vaya a existir. Así que yo les recomiendo postular con calma, pero lo antes posible, ¿ya? Debo considerar el retiro del 10% porque todavía el año 2021 habían algunos retiros del 10% activos todavía y que uno efectivamente podía retirar. No, los retiros del 10% no se consideran como ingresos del grupo familiar, ¿ya? Porque se dieron en una circunstancia y en un año específico de contingencia mundial, ¿ya? Si no salgo beneficiado con alguno de los becas o créditos, ¿puedo apelar? Sí. Una vez que estén los resultados, yo puedo
va a existir y se va a abrir un periodo de apelación, ¿ya? En donde, por ejemplo, no sé, mi papá justo quedó sin trabajo y cuando postulé él tenía trabajo, entonces completamos todo y ahora está sin trabajo, puedo enviar el finiquito de mi papá, lo envío a la comisión y ellos van a revisar el caso, ¿ya? ¿Quiénes son los integrantes del grupo familiar? Como les dije anteriormente, son todas aquellas personas que vivan con ustedes, o conmigo, contigo, y que perciban o no ingresos, ¿ya? Por eso yo les decía, si tengo un hermano, tengo un primo pequeño o un primo que quizás está en la universidad pero está viviendo en mi casa y no trabaja, igual debo ingresarlo porque es, entre comillas, gasto del hogar, ¿ya? Entonces sí o sí se debe siempre poner a todos aquellos que viven en el hogar, ¿ya? Esto, yo no sé si alguno más tiene alguna pregunta frecuente, alguna pregunta, algo que Sí, bueno, quizás no le haya quedado tan claro. No, a mí te quiero dar las gracias. Tenía unas dudas, pero como que me las fuiste sacando, el tema de las becas y todas esas cosas, así que ya tengo por dónde empezar. Maravilloso, esa es la idea. no sé si Isidora, Vicente, Constanza, ¿tienen alguna duda? Constanza, no sé, está todo clarito. No, yo no tengo ninguna duda, todo quedó claro. Perfecto. Alejandra, ¿puedes mostrar un poco el chat de Skype? Ahí subí una información que fueron algunas preguntas que están haciendo. Que lo muestre. Sí, tienes que cerrar ahí Tengo que dejar y volver a compartir. o yo comparto. Ya, sí, porque ahí ya me... Ya. Don Sebastián, esta es la página de beneficios estudiantiles. ¿Sí la ven? Sí, se ve. Sorry que me saco los lentes. No, está bien. Exporta.beneficios estudiantiles. Si Portal. uno coloca beneficios estudiantiles, aparece al tiro en todo caso. Ya, ok. La redirecciona. Ya, ok. Entonces, acá está el plazo. Es del 5 al 26 de octubre. Esto es el proceso actual, digamos, ¿ya? Ahora, si la hace el 21, no hay ninguna diferencia si la hace hoy. O sea, no por mucho madrugar amanece más temprano. Claro, ¿es larga la postulación o no? Si uno tiene Eh, los documentos a mano, no debería uno tardarse más de media hora, Los documentos a mano, más que una todo, hora. son las liquidaciones mías más las de mi señora. Claro, si son las personas que trabajan en la casa, sí, son las liquidaciones de sueldo en el fondo. Y si perciben algún otro ingreso, como por ejemplo algún arriendo o algo Ya. por el estilo. Uno puede mentir. Mira la pregunta que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo tengo una casa en X y digo que no tengo arriendo, ¿van a saber? ¿Van a Mira, huevear de alguna forma? ¿Han sabido algo de eso? yo siempre digo, mira, se hacen ¿cómo se dice? Como revisiones un poco como aleatorias de repente, pero también al final todos los sistemas están entrecruzados. Entonces, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos también se cruza con esta plataforma, el Registro Social de Hogares también se cruza. Entonces, al final a uno siempre lo descubren por A, B o C, y de repente es mayor el riesgo, porque si me descubren, me pueden quitar la beca o el crédito que me habían adjudicado en el fondo. Ya, ok. Entonces, yo lo pensaría. Ya, ok. a menos que tuviera esos cabos atados, pero claro, no es una recomendación. No, porque si tú veis por impuesto interno, claro, van a saber el tiro que uno tiene una casa en otro lado. Justamente. Claro, es que es complicado, sí, cruzar la información. Ahora, no sé, Alejandra, ¿también hay que acreditar gastos o en verdad lo que te piden es acreditar solo los ingresos? Solo los ingresos, porque en el fondo lo que hacen es después sacar el cálculo como per cápita, o sea, dividirlo por la cantidad de gente que vive en la casa, en el fondo.
O sea, por eso es tan importante como registrar toda la gente que efectivamente conforma el núcleo familiar en el hogar, por así Justamente. decirlo. Sean Justamente, porque en el fondo, allegados, mientras más casa, o sea, más gente en la casa, los gastos se dividen entre más gente, en el Obvio, fondo. claro. Súper. Oye, ¿hay posibilidad de quedarse con el teléfono tuyo para cualquier duda, Alejandra, o no? Les puedo dejar mi O el correo mail, el del correo, preuniversitario. Sí. ya. Lo voy a escribir por el chat porque a veces mi apellido es complejo. Bueno, Ahí apareció mi correo, es acen@preumaximo.cl. ¿Ya? A mí o le pueden enviar también a Alejandro cualquier consulta y él me la hace llegar a mí. Ahí también no hay ningún problema. ya. Bueno, eso fue la presentación. Espero que haya quedado quizás más claro cada uno de los puntos. Como dijo Alejandro al comienzo de la presentación, tenemos 2 charlas más, una de gestión del tiempo que es la próxima semana, que vamos a ver un poco cómo ordenar los tiempos, cómo estoy ordenando mis tiempos actualmente, cómo los puedo mejorar, si tengo lagunas un poco del tiempo, etc. Y la tercera, que es un poco cómo enfrentar la ansiedad y este temor previo a la prueba también, ¿ya? Que esa va a ser el viernes subsiguiente. Así que están todos cordialmente invitados para que puedan asistir a las 2 charlas que quedan también. Ahora, por ejemplo, yo sé que el próximo viernes tengo clase de preuniversitaria y me coinciden con el horario de estas charlas. ¿Estas charlas quedan guardadas? Sí, mira, de hecho la charla está siendo grabada y eventualmente va a quedar disponible en este canal y quizás eventualmente a través del canal de YouTube. Así que eventualmente la van a poder revisar y ver sin ningún problema. Ya, gracias. Súper, bueno, agradecerle su asistencia y bueno, cualquier duda que puedan tener posterior la pueden canalizar directamente con Alejandra y bueno, si no la pueden hacer conmigo y yo luego le transfiero la información. Muy amable, muchas gracias. Súper, que estén muy bien. Buenas Muchas Igualmente, gracias. gracias Alejandra, gracias Alejandro. Gracias a Muchas ustedes por gracias. asistir, o sea, por asistir. Muchas gracias.